Me llamo Yasmín Porter y tenía 26 años cuando me di cuenta de que mi propia familia trataba mi apartamento como el vestíbulo de un hotel sin recepción. Empezó con pequeños detalles equivocados que solo la persona que vive allí todos los días notaría. Un par de zapatillas que siempre dejaba junto a la puerta de repente aparecieron ordenadamente alineadas contra la pared. Una taza que dejé en el fregadero estaba enjuagada sobre la encimera. El ligero olor a suavizante que no usaba flotaba en el pasillo. No faltaba nada. Nada estaba roto. Pero el aire se sentía usado, tocado. Al principio, me dije a mí misma que estaba siendo paranoica. Trabajaba turnos largos cerca de los complejos turísticos en Orlando, llegaba a casa agotada y a veces olvidaba dónde dejaba las cosas. Pero entonces abrí mi nevera. Allí, en el estante del medio, había un recipiente de cristal con una cazuela que yo no había cocinado, junto a una pila de sobras cuidadosamente empaquetadas por las que definitivamente no había pagado. Encima había una nota adhesiva con una letra que no era la mía, llamándome por un apodo que no había usado desde el instituto. Ese fue el momento en que se me encogió el estómago. Alguien no solo había pasado por allí. Se habían puesto cómodos. Mis padres tenían una llave de repuesto para emergencias. Mi hermana sabía exactamente dónde la guardaban. De alguna manera, esa combinación había convertido mi casa en una puerta giratoria que nunca acepté. Yo era la última persona en saber cuando alguien había estado dentro del único espacio que finalmente podía permitirme llamar mío. Antes de que te cuente lo que él dijo y lo que pasó después de que me fui, dime qué hora es para ti ahora mismo y desde dónde estás viendo esto. Tengo curiosidad por ver hasta dónde viajará esta historia. Más tarde esa noche, mi cerebro finalmente procesó en lo que acababa de entrar. En la quietud de mi cocina de Orlando, el aire se sentía extraño, como si el día de otra persona se hubiera rozado con el mío y se hubiera quedado atrás. Nada parecía roto, pero nada se sentía intacto. Esa sensación de que alguien más se movía por mi espacio presionaba más fuerte que el calor de afuera. Mi madre, Sheila, había sido la que insistió en tener una llave de repuesto cuando firmé el contrato de arrendamiento por primera vez. Lo llamó una red de seguridad, una forma de dormir por la noche, sabiendo que no estaba completamente sola. En aquel entonces, estaba tan aliviada de poder permitirme un pequeño lugar cerca de los complejos turísticos que acepté sin pensarlo. Decir que sí a esa llave había parecido más fácil que decir que no. Ahora, se sentía como entregar un pedazo de la puerta principal. Mi hermana menor, Marisa, siempre se había sentido cómoda con los límites que se suponía que debían ser firmes. De niñas, se colaba en habitaciones que le habían dicho que dejara en paz y trataba los límites como si fueran sugerencias. La idea de que ella supiera que había una manera fácil de entrar a mi apartamento hizo que se me erizara la piel. Había una diferencia entre compartir un baño en el pasillo cuando éramos adolescentes y que su rutina se derramara en la única parte de mi vida que finalmente sentía como mía. Cogí la nota que habían dejado encima de la comida y la leí de nuevo. La letra parecía cálida y familiar. Los mismos bucles y corazones que usaba en las notas de la fiambrera cuando yo tenía 10 años. No había ninguna pregunta en ninguna parte. Ninguna línea preguntando si esto estaba bien. Se leía como un resumen, no como una petición, un sumario de algo que ya había decidido hacer. Llamarla parecía el siguiente paso obvio. Pero incluso tocar su nombre en mi pantalla hizo que se me oprimiera el pecho. Cuando contestó, su voz tenía ese tono brillante y eficiente que usaba siempre que creía que estaba siendo la madre perfecta. Le dije que había llegado a casa y había encontrado señales claras de que alguien había estado dentro mientras yo estaba en el trabajo. Lo confirmó de inmediato y sonaba orgullosa de sí misma por ayudar. Para ella, dejar comida era pura generosidad. Dijo que había estado pensando en lo duro que trabajaba cerca de las atracciones y en la frecuencia con la que bromeaba diciendo que vivía de comida para llevar y cereales. En su mente, la llave de repuesto existía para solucionar esos problemas. No podía ver la silenciosa violación en los pequeños cambios y los platos lavados. Solo veía su propia intención y la historia en su cabeza sobre cuidarme. Intenté explicarle que, tuviera o no buenas intenciones, entrar en mi casa sin avisar no estaba bien. Dije que me hacía sentir como si mi apartamento estuviera prestado en lugar de ser mío. Al otro lado de la línea, casi podía oírla encogerse de hombros. Me dijo que estaba siendo dramática, que la familia no debería necesitar una invitación,
que preocuparme por mi privacidad sonaba a algo que había sacado de publicaciones en Internet. Para cuando terminó la llamada, mi pulso seguía elevado, pero una parte de mí se preguntaba si realmente había hecho un escándalo por nada. La comida significaba que no tendría que pedir otra comida grasienta después de un turno largo. La cocina se veía más limpia de lo que la había dejado. Esos hechos intentaron suavizar los bordes de lo que había sucedido, y durante unos días, lo permití. Apilé los recipientes, me comí las sobras y me dije a mí misma que la inquietud en mi pecho era solo yo adaptándome a vivir sola. La segunda vez que ocurrió, no había forma de mentirme a mí misma. Era un sábado por la mañana, lo suficientemente tarde como para que el sol ya hubiera calentado el balcón, y el sonido del tráfico de las atracciones cercanas flotaba hasta mi ventana. Me arrastré fuera de la cama, planeando un café y una ducha lenta antes del trabajo. En el momento en que entré en el baño, el vello de mis brazos se erizó. En el estante dentro de mi ducha había una botella que nunca había comprado. La etiqueta miraba hacia adelante como si perteneciera allí. El aroma era caro y penetrante, una marca de peluquería que solo había visto en los baños de otras personas. Un vistazo al color y la forma, y supe exactamente de quién era. A Marissa siempre le importaron los pequeños lujos, los productos para el pelo caros, los conjuntos coordinados, el brillo de labios adecuado. De niñas, peleábamos porque esparcía sus cosas por todo el mostrador compartido y lo llamaba a prepararse. Ver esa misma energía en mi apartamento de un solo baño hizo que todo encajara. Alguien no solo había vuelto a entrar en mi casa, sino que se había duchado, desempacado artículos de aseo y se había ido sin decir una palabra. Revisé el toallero. Una de mis toallas limpias colgaba ligeramente torcida, todavía húmeda en el borde inferior. La alfombrilla de baño estaba en un lugar diferente al que recordaba. Mi cepillo de dientes había sido empujado a un lado. Cada pequeño cambio añadía peso a la misma conclusión. No era solo mi madre pasando para ayudar. Mi hermana había convertido mi hogar en un lugar conveniente donde quedarse sin siquiera pensar en preguntarme primero. La ira que surgió esta vez se sintió diferente. Era más pesada, menos confusa, menos dispuesta a que me convencieran de lo contrario. El primer incidente casi podría archivarse como un malentendido. Este exponía un patrón. La llave de repuesto no era una red de seguridad. Era una puerta que creían que podían cruzar cuando les conviniera. Unos días después, decidí que hablar por teléfono no era suficiente. Conducir hasta la casa de mis padres se sintió como retroceder en el tiempo. Cuanto más me acercaba a su tranquila calle en las afueras de Orlando, más se desvanecía en el espejo retrovisor mi nueva vida como alguien con su propio contrato de arrendamiento y facturas de servicios públicos. Para cuando entré en el camino de entrada, mis manos estaban apretadas en el volante. No ensayé discursos. Subí los escalones, toqué el timbre una vez y esperé. Mamá abrió la puerta con la sonrisa de sorpresa que usaba cuando los vecinos pasaban de visita. Intentó darme un abrazo, pero pasé a su lado y me dirigí a la cocina. Años de cenas y discusiones se habían impregnado en esas paredes, y mis pies conocían el camino de memoria. Mi hermana menor, Marissa, estaba sentada a la mesa, mirando su teléfono. Levantó la vista con una sonrisa rápida y un saludo perezoso, como si hubiera venido solo de visita. Antes de que ninguna de las dos pudiera llenar el silencio con charla trivial, me volví para enfrentarlas. Quiero la llave de repuesto de vuelta. Las palabras salieron secas, más como una partida de una lista que como una petición. Por un segundo, nadie se movió. Luego la expresión de mamá se endureció. Sus cejas bajaron y su boca se tensó de una manera que conocía demasiado bien. ¿Por qué? Es para emergencias. Lanzó la palabra como un escudo. Habló de cualquier cosa que pudiera pasarle a una mujer joven que vivía sola cerca de la zona turística. Noches tardías, tormentas, problemas con el coche. Cada ejemplo fue presentado como otra razón por la que ella merecía acceso. No como una razón para dejar mi puerta principal bajo mi control. Le dije que una emergencia significaba algo raro y urgente, no una nevera vacía o un fregadero sucio. Dije que no me sentía segura sabiendo que la gente había entrado y salido sin decírmelo. La mirada que me dirigió no era de preocupación. Era dolor envuelto en indignación. La misma mirada que había terminado discusiones cuando era adolescente.
Marisa finalmente dejó su teléfono. Se reclinó en su silla, estudiándome como si estuviera reaccionando de forma exagerada a un inconveniente menor. Solo intentamos ayudarte. Dijo que trabajas todo el tiempo. Mamá solo quiere asegurarse de que comas y no te agotes. Para ella, la gente que ayuda no necesita permiso. Se suponía que la gratitud debía ser automática. Miré de mi hermana a mi madre y me di cuenta de que estaban perfectamente alineadas. En sus mentes, mi apartamento era una extensión de esta casa, otra habitación en la que tenían derecho a entrar. Mi padre, Raymond, entró desde el garaje limpiándose las manos con una toalla vieja. Miró a su alrededor, sintiendo la tensión. Papá siempre había sido el que podía calmar a mamá o convencer a Marisa de llegar a un acuerdo. Una parte de mí esperaba que hiciera eso ahora, que dijera en voz alta que mudarse significaba tener una puerta que solo me respondiera a mí. En cambio, escuchó mientras mamá decía que quería quitarles la llave. Omitió los detalles que hacían que todo se sintiera invasivo y lo presentó como si yo le estuviera dando la espalda a la familia. Cuando terminó, la habitación volvió a quedar en silencio. Repetí que necesitaba la llave, que mi casa no era un recurso compartido, que no podía relajarme sabiendo que cualquier otra persona podía abrir mi puerta cuando quisiera. Él suspiró, de esa manera cansada y decepcionada que solía preceder a los sermones sobre la responsabilidad. No te la vamos a devolver, dijo. Sin ira, sin levantar la voz, solo finalidad. Si incluso él pensaba que mi necesidad de privacidad era irrazonable, no quedaba nada que negociar. No veían adultas cuando miraban a sus hijas. Veían extensiones de sí mismos. El resto de la visita se volvió borroso. Mamá alternó entre lágrimas y comentarios agudos. Marisa volvió a su teléfono, sacudiendo la cabeza como si yo fuera ridícula. Papá se movió por la cocina, actuando como si la decisión hubiera sido tomada y el asunto zanjado, sirviendo café y poniendo bocadillos como si fuera una tarde cualquiera. Me quedé el tiempo suficiente para saber que nada de lo que dijera cambiaría sus mentes. En el camino de vuelta, el sol del atardecer golpeaba el parabrisas con tanta fuerza que tuve que entrecerrar los ojos, pero mi enfoque se sentía más nítido que en semanas. No iban a devolverme el control. Si quería sentirme segura en mi propia casa, tendría que tomarlo yo misma. Esa noche, me senté en mi pequeña mesa con mi portátil y un bloc de notas, buscando cerrajeros que trabajaran los fines de semana. Anoté nombres y números, luego rodeé uno que parecía fiable. Revisé las reseñas, imaginé a un extraño cambiando el metal que había permitido entrar a mi familia tan fácilmente, y sentí un pequeño nudo de determinación instalarse en mi pecho. Cambiar la cerradura no arreglaría la forma en que mi familia pensaba de mí, pero cerraría al menos una puerta que ellos creían que todavía les pertenecía. A la tarde siguiente, ya tenía un cerrajero reservado. Verificó mi identificación en el pasillo, desplegó un pequeño rollo de herramientas y fue directamente al cerrojo. Los clics contra el metal sonaron más fuertes de lo que deberían en un apartamento de una habitación. Cuando terminó, me entregó 3 llaves nuevas. Parecían ordinarias, pero la diferencia se sentía enorme. La cerradura vieja había sido una puerta que mi familia creía que les pertenecía. Esta solo me respondía a mí. Cambiar una cerradura debería haber sido una rutina. Para mí, se sintió como trazar una línea que mis padres se negaban a ver. Quería volver a casa después de turnos tardíos cerca de las atracciones de Orlando y saber que si algo en mi apartamento se había movido, era porque yo lo había movido, no porque alguien más hubiera decidido que mi espacio era suyo para gestionar. Después de que se fue, tomé el ascensor hasta la oficina de arrendamiento. El subgerente de la propiedad levantó la vista de su ordenador cuando entré. Su placa decía Evancross. Le dije que había pagado para reemplazar mi cerradura y que necesitaba que actualizaran mi expediente. Mantuve la historia lo más limpia posible. Vivía sola. Había cambiado la cerradura y no quería que se permitiera la entrada a nadie en mi unidad a menos que yo lo solicitara personalmente. Cuanto más hablaba, más difícil era mantener la voz firme. Dije que alguien ya había entrado sin mi conocimiento. Evan escuchó, luego navegó por una serie de pantallas. Explicó que el complejo guardaba una llave maestra para incendios o inundaciones, no por conveniencia, y que se suponía que el personal no debía abrir un apartamento solo porque un pariente lo pidiera. Cuando le pregunté qué pasaba si alguien afirmaba que estaba enferma o inalcanzable, dejó de teclear.
Técnicamente, seguimos diciendo que no. Dijo, la gente puede hacer que cualquier cosa suene urgente. Si quieres, puedo poner una nota en tu cuenta para que no haya ninguna duda. Ningún acceso para nadie más que tú. Escuchar eso de alguien que apenas me conocía se sintió más firme que cualquier disculpa que hubiera obtenido de mis padres. Le dije que sí. Añadió una breve línea, luego giró ligeramente el monitor para que pudiera ver mi nombre junto a las palabras solo residente autorizada. Durante la semana siguiente, mis días finalmente se vieron como los había imaginado cuando firmé el contrato de arrendamiento. Iba a trabajar, volvía pasando por las mismas vallas publicitarias y tiendas de souvenirs, y abría mi puerta con la nueva llave. Dentro, nada se movía sin que mi mano estuviera en ello. Mi teléfono seguía vibrando con mensajes de mi madre y mi hermana, pero no los respondía a todos. El silencio hacía fácil creer que lo peor había pasado. Tal vez escuchar que la cerradura había cambiado, y que la oficina tenía una nota en el archivo, había convencido a mi madre de que había límites que no podía doblegar. Sabía que no debía confiar en eso por completo. Pero durante unos días, me permití exhalar. Luego, un martes por la noche después de un doble turno, la ilusión se resquebrajó. Abrí la puerta con la nueva llave y entré en el aire fresco. Las luces estaban apagadas, las persianas a medio cerrar, el correo todavía apilado donde lo había dejado. Entonces un tenue aroma floral entró bajo el zumbido del aire acondicionado. Algo de una vela que yo no poseía. En la cocina, el cubo de la basura había sido vaciado y se le había puesto una bolsa nueva. La sartén que había dejado en remojo esa mañana estaba seca en el escurridor. En la encimera, junto a mi propia bolsa de la compra, había una pila de recipientes de comida para llevar de un restaurante justo al lado del barrio de mis padres. El cerrojo y el marco estaban intactos. La llave todavía giraba suavemente, pero la puerta de mi habitación estaba abierta y la cama estaba hecha con más esmero del que yo me molestaba en hacerla antes del trabajo. Un suéter que recordaba haber dejado sobre una silla ahora colgaba en el armario. Mi correo había sido separado en 2 pulcras pilas. Sobre la mesa de centro, centrado como una exhibición, había una nota manuscrita. Las letras redondeadas eran instantáneamente familiares. Esta vez no había pretensión de vacilación. Escribió que había hablado con la oficina principal, que entendían la preocupación de una madre, que lo había arreglado para poder entrar si necesitaba ver cómo estaba. La frase yacía en la página como una piedra. En algún lugar abajo, en la misma oficina donde había visto a Evan teclear solo residente autorizada junto a mi nombre, alguien había escuchado su versión de la historia y había elegido abrir mi puerta de todos modos. Mi familia no solo había cruzado una línea ellos mismos. Habían encontrado una manera de doblegar el edificio a su idea de lo que tenían derecho a hacer. De pie en medio de esa habitación cuidadosamente ordenada, me di cuenta de que ya no estaba luchando por una llave de repuesto. Estaba luchando contra la creencia de que mi comodidad podía ser intercambiada siempre que la persona que lo hiciera dijera que era por amor. A la mañana siguiente, fui directamente a la oficina de arrendamiento. Evan levantó la vista tan pronto como entré. Lo que sea que leyó en mi cara lo hizo ponerse de pie. Puse la nota de la mesa de mi cocina en su escritorio. El papel yacía entre nosotros como prueba de que la línea que habíamos añadido a mi expediente significaba menos de lo que ambos pensábamos. La leyó, luego preguntó quién había dejado entrar a mi madre en el edificio después de que él hubiera marcado mi cuenta. Le dije que la nota decía que lo había arreglado con la oficina principal. Evan revisó el registro de uso de llaves y la hoja de registro de visitantes. Encontró una entrada de una tarde de un día laborable con mi apellido mal escrito y una descripción vaga en lugar de una identificación. Alguien en la recepción había decidido que un padre preocupado merecía más acceso que la persona que pagaba el alquiler. Se disculpó de una manera que mis padres nunca lo habían hecho. Dijo que el miembro del personal que había abierto mi puerta recibiría una amonestación por escrito y sería reentrenado, luego añadió otra nota a mi cuenta en letras mayúsculas, del tipo que no dejaba lugar a interpretaciones. Se ofreció a enviarme por correo electrónico una copia de la nueva anotación para que pudiera ver exactamente lo que el sistema decía sobre mi unidad. Al volver a subir, me di cuenta de que algo importante había cambiado. El edificio estaba finalmente de mi lado. Mi familia no. Durante unos días, saber que al menos una barrera se mantendría firme me facilitó el sueño.
Empecé a echar la cadena por dentro de la puerta, un hábito que nunca me había molestado en tener antes. Cuando los pasos pasaban por el pasillo, me detenía y esperaba a que siguieran adelante. Una tarde, después de un turno más corto de lo habitual, llegué al aparcamiento con mi ropa de trabajo y me dirigí a mi edificio. Cerca de la puerta, dos siluetas familiares estaban lo suficientemente lejos del teclado numérico como para parecer casuales. Mi madre y mi hermana esperaban en la sombra, sus ojos moviéndose hacia la entrada cada vez que alguien se acercaba, esperando una oportunidad para moverse. Me detuve detrás de un coche aparcado y observé. Una pareja mayor empujó un cochecito hacia la puerta e introdujo el código. Tan pronto como la cerradura sonó, mamá se adelantó, sujetó la puerta y la mantuvo abierta con un practicado gracias. Marisa se coló detrás de ella sin tocar el metal. Ninguna de las dos había usado una llave. Colarse por una entrada segura no era inteligente. Era obstinado. Habían conducido por toda la ciudad y habían esperado bajo el calor hasta que un extraño les abrió el camino a mi edificio. Las cerraduras y las letras mayúsculas en el sistema informático no significaban nada si mi familia estaba dispuesta a esperar fuera hasta poder entrar aprovechando el acceso de otra persona. Esperé a que la puerta se cerrara de nuevo, luego usé mi propia llave. En el rellano del tercer piso, me detuve. Se oían voces a través de mi puerta. Puertas de armarios se abrían y cerraban. Pasos se movían por el suelo en lentas pasadas. Cuando entré, estaban en la sala de estar. Mi madre había reorganizado los cojines y doblado una manta que yo tenía sobre el respaldo del sofá. El bolso de Marisa estaba abierto en el sillón, medio lleno de ropa y maquillaje, como si estuviera deshaciendo la maleta para pasar la noche. Ninguna de las dos pareció sorprendida de verme. Mamá comentó lo cansada que parecía y me preguntó si el trabajo me estaba agotando. Marisa cogió un par de tacones que no eran míos y preguntó dónde podía dejarlos para que no estorbaran. Les dije de nuevo que no podían entrar y salir así. Dije que había cambiado las cerraduras, hablado con la oficina y dejado claro que yo era la única persona autorizada a entrar en la unidad. Mamá lo desestimó con un gesto, diciendo que la puerta había estado abierta y que me estaba haciendo un favor al limpiar. Marisa dijo que necesitaba un lugar más cerca de la parte de la ciudad a la que le gustaba salir por la noche y que mi casa tenía sentido. En su versión, yo era terca y desagradecida. En la mía, estaban de pie en medio de mi casa, explicando por qué mis límites eran menos importantes que su conveniencia. Incluso mientras repetía que esto era inaceptable, sabía que estaba discutiendo con personas que no tenían intención de cambiar. Después de que se fueran, el silencio no se sintió pacífico. Se sintió frágil. Caminé de habitación en habitación, anotando cada objeto que habían movido, el sofá en el que se sentaron, la puerta por la que entraron, el pasillo por el que se habían deslizado junto a otros residentes que pensaban que pertenecían allí. Para cuando el sol se ocultó detrás de los edificios, la conclusión que había evitado durante meses finalmente se asentó. Nuevas cerraduras, notas de la oficina y conversaciones nunca iban a ser suficientes. Mientras mi familia supiera dónde vivía, encontrarían formas de cruzar la línea y llamarlo amor. Lo único que podía cambiar que ellos no podían doblegar era la dirección misma. En una semana, quedarme donde estaba dejó de sentirse como fortaleza y empezó a sentirse como un desafío. En mis descansos, navegaba por los listados de apartamentos, hojeando fotos y buscando pasillos interiores, entradas controladas y direcciones en el otro extremo de la ciudad. Quería un lugar por el que mi familia no pasara por accidente. Un anuncio en las afueras de Orlando me llamó la atención. Las fotos eran sencillas, pero la descripción importaba. Los residentes entraban por un vestíbulo cerrado. Los invitados tenían que ser admitidos desde el piso de arriba, y la oficina no entregaba códigos como cortesía. Sonaba menos como un complejo turístico y más como un edificio que creía que las puertas debían permanecer cerradas. Durante una visita por la mañana, la agente de arrendamiento habló de electrodomésticos y aparcamiento. Le pregunté cómo manejaban a la gente que llegaba insistiendo en que necesitaban ver a alguien. Respondió que a menos que un nombre estuviera en el contrato de arrendamiento, el personal no podía revelar información ni abrir nada. Esa política se sintió más tranquilizadora que cualquier otra cosa que me mostró. Llené la solicitud ese día y firmé el contrato de arrendamiento antes de que pudiera convencerme de quedarme. Mudarme al otro lado de la ciudad no me pondría fuera de su alcance,
pero me pondría en un lugar que mi familia no sabría dónde buscar. Se lo conté a Dana y Ana. Nunca habían conocido a mis padres ni a mi hermana. Cuando les expliqué lo que había estado sucediendo en mi casa actual, escucharon sin tratar de excusarlo. Sus preguntas fueron prácticas. ¿Cuándo necesitaba la furgoneta? ¿Cuánto podíamos cargar? ¿Qué hora del día sería la más tranquila? Elegimos una mañana de un día laborable y alquilamos una furgoneta de mudanzas. Presenté mi aviso de desalojo a mi complejo actual en línea y marqué la fecha de mudanza en un calendario en un cajón. Cada noche, empaquetaba algunas cajas y las metía en el armario de mi habitación para que no hubiera nada obvio que ver si alguien decidía pasar antes de que me fuera. El día de la mudanza, el aire exterior estaba pesado antes de que el sol superara los tejados. Dana aparcó la furgoneta de espaldas a la escalera. Na se encargó de las cargas más ligeras mientras yo llevaba las más pesadas. Cada viaje bajando las escaleras deshaciendo meses de tensión. Seguí mirando hacia el aparcamiento, esperando a medias ver el coche de mi madre, pero los espacios permanecieron llenos de vehículos de extraños. Evan se cruzó en nuestro camino una vez mientras movíamos las últimas cajas. Me preguntó si me trasladaba a otra unidad. Le dije que me mudaba a un complejo diferente y le agradecí por tomarse en serio mis preocupaciones cuando le pedí que bloqueara mi expediente. Antes de que se fuera, le pedí una cosa más. Si mi familia pasaba después de que me fuera, quería que solo escucharan que ya no vivía allí. Dijo que una vez que entregara mis llaves, no habría nada en el registro que el personal pudiera compartir con nadie que no estuviera listado como residente. Lo tomé como un límite escrito en el sistema en lugar de solo en mi voz. Para el mediodía, mi apartamento estaba vacío. Las paredes mostraban rectángulos pálidos donde habían colgado cuadros. Las encimeras estaban limpias. Recorrí cada habitación una vez más, asegurándome de no haber dejado nada que alguien pudiera usar más tarde como razón para llamar. En la oficina, entregué mis llaves y firmé el formulario de mudanza. Repetí mi petición de que no se diera información de reenvío a nadie que preguntara, incluso si compartían mi apellido. El empleado asintió y marcó la unidad como vacante. El nuevo lugar era más pequeño, pero cuando la puerta del vestíbulo se cerró de golpe detrás de mí la primera vez que entré, el sonido se sintió sólido. Llevé una caja a la sala de estar vacía y la dejé en el suelo, notando mis propios pasos. Instalarme llevó unos días. Monté una estantería, organicé los platos y aprendí qué faros pertenecían a los vecinos y cuáles al tráfico que pasaba. Mi teléfono se iluminó con llamadas y mensajes. Algunos eran casuales, otros eran agudos, exigiendo saber por qué no respondía. Dejé que se acumularan sin responder. Unos días después de la mudanza, apareció un correo electrónico de Evan en mi bandeja de entrada. Escribió que 3 personas habían venido al antiguo complejo preguntando por mí e insistiendo en que eran familia. Querían saber dónde estaba y si estaba a salvo. El personal solo les dijo que la unidad estaba vacía y que no se podía compartir ninguna información. Según su mensaje, mi madre levantó la voz. Mi hermana caminó de un lado a otro por el vestíbulo y mi padre insistió en obtener detalles hasta que la conversación terminó. Al leer su descripción, podía imaginarlos en esa oficina, enfadados porque un edificio los trataba como a extraños ante una puerta cerrada. La distancia entre sus expectativas y mi realidad ya no estaba solo en mi cabeza. Estaba en una política y un registro que no se doblegaban por ellos. Cerré el correo electrónico y puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa, dejando que el silencio entre nosotros creciera un poco más. Unos días después del correo electrónico de Evan, finalmente respondí una llamada de un número que conocía de memoria. Mi madre empezó a hablar antes de que pudiera decir hola, diciendo que habían ido a mi antiguo complejo, que nadie les decía nada, que el personal los había tratado como a extraños. Cuando se detuvo para respirar, mi padre tomó el relevo, preguntando si estaba a salvo y dónde vivía ahora, y por qué me había mudado sin decírselo. Juntos, sonaban menos como personas que se preocupaban y más como personas exigiendo un informe de alguien que se había salido de la línea. Esta vez, no me apresuré a explicarme. Les dije que estaba a salvo, que tenía un nuevo apartamento al otro lado de la ciudad, que la oficina sabía que no debía compartir mi información. Dije que le había pedido al antiguo complejo que negara los detalles a cualquiera que no estuviera en mi contrato de arrendamiento, y que el personal había hecho exactamente lo que solicité. Hubo una breve pausa.
Luego mi madre preguntó por qué haría tan difícil que mis propios padres me localizaran y dijo que si les hubiera dado una nueva llave, nada de esto existiría. Siguieron las etiquetas familiares. Desagradecida, dramática, cruel. Mi padre dijo que estaba llevando las cosas demasiado lejos, que la familia no se trataba así. Sentí el pecho apretado, pero mi voz se mantuvo firme. Les dije que lo que ellos llamaban ayuda se había sentido como una inspección. Que entrar en mi casa mientras yo estaba en el trabajo, dejar que mi hermana la usara como parada sin preguntar, colarse por la puerta detrás de extraños después de que se le había dicho a la oficina que no eran actos de cuidado. Esas elecciones me dijeron que no me veían como una adulta con una puerta propia. Mi hermana habló entonces, más fuerte ahora. Dijo que todos los que conocía se apoyaban en la familia, que estaba convirtiendo la independencia en una actuación, que debería estar agradecida de que alguien quisiera estar ahí para mí. Su versión del amor todavía requería que yo estuviera disponible bajo demanda. No discutí sus ejemplos. Dije que ya estaba harta de revivir la misma conversación. Les dije que me había mudado para sentirme segura en mi propio espacio y que no les daría mi nueva dirección. Añadí que si intentaban localizarme a través de mi lugar de trabajo o mi edificio, lo trataría como acoso, no como preocupación. La palabra cambió el ambiente en la línea. Mi madre empezó a llorar. Mi padre suspiró como lo hacía cuando me castigaba de adolescente. Mi hermana murmuró que yo era increíble. Dejé que sus reacciones cayeran sin tomarlas como prueba de que estaba equivocada. Antes de colgar, les dije una última cosa. Si alguna vez querían volver a tener una relación conmigo, tendría que ser en términos diferentes. Sin llaves, sin visitas sorpresa, sin tratar más mi casa como propiedad compartida. Llamadas telefónicas solo si eran invitadas, mensajes que no exigieran respuestas instantáneas. No más presionar más allá de la palabra no hasta que estuvieran listos para eso. Necesitaba distancia. Luego terminé la llamada y bloqueé sus números. Después, ajusté el resto de mi vida en torno a esa elección. Bloqueé mis redes sociales, cambié la configuración de privacidad y le pedí a algunos amigos de confianza que no dieran información sobre mí sin consultar primero. Era extraño construir muros contra personas cuyos rostros llenaban todos los álbumes de fotos de la casa de mi infancia. Pero también fue la primera vez que mi sensación de seguridad no dependía de su estado de ánimo. El tiempo pasó sin ellos. Trabajé, volví a casa, aprendí los sonidos de mi nuevo edificio. Algunas festividades las pasé con compañeros de trabajo que no tenían a dónde ir. Otras sola con comida para llevar y la película que me apeteciera ver. De vez en cuando, se colaba un correo electrónico de un primo o una tía diciendo que mis padres estaban heridos y confundidos. Respondí una vez con una sola frase. Estoy a salvo. Espero que estén bien. No estoy lista para el contacto. Las consecuencias para ellos no fueron dramáticas ni cinematográficas. Conservaron su casa y sus rutinas y sus historias sobre ser buenos padres. Lo que perdieron fue el acceso. Ninguna llave de repuesto que pedir prestada. Ningún apartamento en Orlando para tratar como un conveniente punto de aterrizaje. Ninguna manera de cruzar mi umbral solo porque sintieran ganas de ver cómo estaba. La consecuencia para mí fue más silenciosa pero real. Tuve que llorar a los padres que desearía haber tenido y a la hermana en la que desearía poder confiar con un código de puerta. Tuve que aceptar que algunas personas prefieren perderte a aprender a respetarte y que no podía hacerme lo suficientemente pequeña como para arreglar eso. No creo que cortar el contacto sea una solución simple o la respuesta correcta para todos. Hay familias que escuchan cuando dices no, que aprenden, que cambian. Si tienes eso, espero que te aferres a ello. Pero si no lo tienes, espero que recuerdes que tienes permitido trazar líneas incluso con las personas que te criaron. Querer privacidad no te hace desagradecida. Querer seguridad no te hace cruel. Si alguna parte de mi historia te resulta familiar, espero que te dé permiso para tomarte en serio tus propias necesidades y para planificar tus límites en lugar de disculparte por ellos. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Si te apetece compartir, me gustaría saber cómo piensas sobre la familia y los límites. Y si quieres escuchar más historias como esta, espero que te quedes para el próximo vídeo.